porque es una cosa que más o menos le hacen creer al pueblo. Que venga la iniciativa privada, que se haga cargo de las refinerías, de esto, del otro, de aquí, de más acá. Pero todo eso encarece, pues. Entonces, si van a venir, entonces, ¿a qué costo van a generar la energía eléctrica? Entonces, tú, ecuatoriano, cuando tengas que pagar por esa tarifa, te vas a dar cuenta, tarde, no temprano, de que eso no ha servido para un comino. Entonces, no es lo mismo que le haga la iniciativa privada, que siempre busca encarecer los costos. ¿Por qué? Porque mientras más se encarecen los costos, hay dinero que va a parar a las arcas de los dueños de esas empresas, incluso con contratos relacionados y etc. cosas. Entonces, eso se encarece. Lo que hace el sector privado es más caro que lo que hace el sector público. Este es un tema que la gente no termina por entenderlo. Si viene la iniciativa privada, los costos en los que incurra para supuestamente costos disfrazados, desde luego inflados, para financiar esos proyectos serán más altos. Serán más altos. Y la amortización la tendrá que pagar el Estado. ¿A través de qué? De las tarifas. De las tarifas. La amortización y un componente básico. Ya la amortización de suyo va a ser subida, sobre un monto subido. Pero lo básico, la utilidad de la empresa. ¿Acaso que vienen por hacer filantropía? Pero ¿qué es lo que está diciendo el gobierno? Que más o menos todo lo que de aquí en adelante, durante su gobierno, el gobierno de Noboa, y ya dejarán contratando un poco de cosas, que todo lo que se contrate para generación eléctrica se realizará por la vía de la iniciativa privada. Yo pensaba que estábamos en el 30% de generación de combustión interna, estamos ya en el 35%. O sea, estamos regresando a pasos agigantados a lo que era el Ecuador de hace muchos años. Entonces, cada vez necesitamos más hidrocarburos y cada vez vamos a tener menos hidrocarburos. Entonces, llegará el momento en que tengamos que importar hidrocarburos para poder tener electricidad. Creo que no es difícil entender, ¿no? Cuando analizamos este proyecto que envía el presidente de la República, nos damos cuenta de unas cifras que son importantes tomarlas en consideración. En total en el Ecuador, en este momento, la capacidad de generación está en 8.201 megavatios. Es la capacidad de generación. Pero cuando nos presenta las cifras el gobierno a través de este proyecto, nos damos cuenta de algo que es terrible, porque son cifras del gobierno, no son mías. Es terrible. De estos 8.201, 5.100 megavatios son generación hidroeléctrica, pero 2.860 megavatios son combustión interna. Entonces, cuando uno ve esto, se da cuenta de que yo pensaba que estábamos en el 30% de generación de combustión interna, estamos ya en el 35%. O sea, estamos regresando a pasos agigantados a lo que era el Ecuador de hace muchos años, en donde la generación de combustión interna, la generación térmica, lo explico, la generación que se produce con hidrocarburos, estamos ahora con un 35%. En condiciones tan difíciles que la producción petrolera tiende a desaparecer. Escúchenme, ecuatorianos, porque yo siento muchas veces esa pasividad, esa tranquilidad de ustedes. Duermen sobre N problemas económicos de todo tipo, energéticos, y no le dan la importancia. Primero diré lo siguiente, que lo he dicho N veces. Primero, los recursos petroleros son agotables. O sea, no es que lo que existe debajo de la tierra es infinito, en este caso los recursos del petróleo, los hidrocarburos. Se agotan, existe una cantidad X de millones de barriles, no más de eso, no más de eso. Entonces, en la medida en que vamos sacando, vamos agotando las reservas. Y agotando las reservas, lo lógico era preparar proyectos que sustituyan la producción vieja con nuevos campos petroleros para que cuando vaya escaseando la producción, como ya está escaseando,
ya, no es un tema que va a venir. Entonces, pueda compensarse la producción que declina, que cae de la producción vieja con producción nueva. Primer golpe que le pegaron con la venia del pueblo, de ustedes que me escuchan. El primer golpe que le pegaron, que no explote el ITT. Pues si el Ecuador, el consumo energético fundamentalmente son hidrocarburos. Y ahora incluso en el sector eléctrico, el 35% son hidrocarburos. Entonces no crean que porque ustedes prenden un foco o prenden algún aparato eléctrico, todo es hidroelectricidad. No, el 35% es combustión interna. Combustión interna. Entonces cada vez necesitamos más hidrocarburos y cada vez vamos a tener menos hidrocarburos. Entonces llegará el momento en que tengamos que importar hidrocarburos para poder tener electricidad. Creo que no es difícil entender, ¿no? Entonces, esto es importante verlo, pero ¿qué es lo que plantea el gobierno? El gobierno plantea lo siguiente. Lo que dice el gobierno es, hasta aquí tengo esta realidad en el Ecuador, más la importación de energía eléctrica de Colombia, que es una realidad, que si no contamos con eso, se nos cae todo. Entonces viene el tema, ¿qué plantea? Que podamos incrementar la oferta energética de diferentes fuentes en más o menos 4.500 megavatios. O sea, el gobierno, y me parece bien que tengan ambiciones de que esto se dé, el gobierno plantea de que tengamos un 50% más de oferta energética con 4.500 megavatios. 4.500 megavatios que se integrarían de los siguientes conceptos. 1.574 megavatios de energías renovables no convencionales, o sea, hidroelectricidad. 2.644 megavatios, no, 2.644 megavatios generación hidro, 1.574 energías renovables no convencionales y 510 megavatios generación térmica. Entonces viene el tema, sumemos esto, son 4.500 megavatios. Pero ¿qué es lo que está diciendo el gobierno? Que más o menos todo lo que de aquí en adelante, durante su gobierno, el gobierno de Noboa, y ya dejarán contratando un poco de cosas, que todo lo que se contrate para generación eléctrica se realizará por la vía de la iniciativa privada. Es importante verlo. Entonces, la norma de excepción de la Constitución, que dice que el monopolio, más o menos, la provisión de los servicios de energía y la energía en todas sus formas le corresponde al Estado y solo por excepción puede delegar a la iniciativa privada esta actividad, se va a convertir la excepción en regla, por lo menos mientras dure Noboa, y si él quiere seguir de aquí para adelante solamente va a haber generación eléctrica por parte de la iniciativa privada. Lo cual no sería malo, siempre y cuando no dejemos de contar con lo siguiente. A ver, primero, lo que invierte una empresa privada no es como la gente cree, porque la gente tiene, yo voy directo al grano, yo hablo castellano y directo, porque a mí lo que me interesa es que me entiendan. Entonces, uno dice más o menos esto, pero mejor que la haga la empresa privada, porque ahí no hay robo. ¿Cómo que no hay robo? ¿Cómo que no hay robo? El oleoducto Crudos Pesados lo ofertaron en 899 millones de dólares. Lo firmaron por 1.100 millones y terminó costando 1.405 millones. Como lo amortizan con las tarifas, entonces hicieron un pingüe negocio o CP limitada. Entonces, ¿cómo es esto? A ver, explíquense. Entonces, no es lo mismo que le haga la iniciativa privada, que siempre busca encarecer los costos. ¿Por qué? Porque mientras más se encarecen los costos, hay dinero que va a parar a las arcas de los dueños de esas empresas, incluso con contratos relacionados y etc. Entonces, eso se encarece. Lo que hace el sector privado es más caro que lo que hace el sector público. Este es un tema que la gente no termina por entenderlo. Entonces, si viene la iniciativa privada, los costos
en los que incurra para supuestamente costos disfrazados, desde luego inflados, para financiar esos proyectos serán más altos y la amortización la tendrá que pagar el Estado. ¿A través de qué? De las tarifas, la amortización y un componente básico. Ya la amortización de suyo va a ser subida, sobre un monto subido. Pero lo básico, la utilidad de la empresa. ¿Acaso que vienen por hacer filantropía? Porque es una cosa que más o menos le hacen creer al pueblo. Que venga la iniciativa privada, que se haga cargo de las refinerías, de esto, del otro, de aquí, de más acá. Pero todo eso encarece. Entonces, si van a venir, entonces, ¿a qué costo van a generar la energía eléctrica? Entonces, tú ecuatoriano, cuando tengas que pagar por esa tarifa, te vas a dar cuenta, tarde, no temprano, de que eso no ha servido para un comino. Ojalá que aparecieras antes de perder la conciencia, antes de empezar esta botella. Ojalá se pudiera en un suspiro borrar mi memoria, con una copa cambiar nuestra historia. Ojalá